Shalom, shalom. El estudio de esta semana, el buen samaritano. Todos hemos escuchado esta parábola, esta enseñanza, cuando estábamos en otra religión, con otra doctrina, pero ¿qué hay oculto? ¿Qué secretos hay dentro de dentro de esta parábola, dentro de esta enseñanza? Hay cosas deliciosas, como dice David, que la Torá es dulce como la miel, y así vamos a encontrar miel, dulzura dentro de este estudio. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Vamos a comenzar el libro de Lucas, Hillel, Perec 10, desde el 25 al 37. Tengan mucha paciencia, abran sus Biblias y vamos confirmando la palabra. Dice: un experto en la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa, preguntando: Rabí, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Él respondió: amarás a Yud-Hei Bat-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Yeshua dijo: haz esto y tendrás vida. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, que es Jericó. Cuando fue atacado por ladrones, lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Se fueron. Por coincidencia, un Cohen pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un Leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrón que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese. De estos 3, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él respondió: el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como lo dije al principio, que el estudio es basado en el buen samaritano, pero el 27 lo quiero decir porque dice: ¿cuál es el mandamiento que está escrito en la Torá? Amarás a Yud-Hei Bat-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Ese es el principal y primer mandamiento. Lo quería decir porque amo a mi Abacados, como todos los que estamos restaurándonos en este tiempo, que estamos volviendo a la senda y estamos volviendo a la voz de nuestro Abba, la voz que es la Torá. La pregunta cuando le dice: ¿quién es mi prójimo? Voy a recordar un pasuk que se me está viniendo en la mente que dice: cuando Yeshua le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. Y Yeshua respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre. Por lo tanto, nuestro prójimo es aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué el hombre que venía de Shomrón se llenó de misericordia? Vamos al estudio.
Dice que este hombre fue atacado por ladrones, que pasó un Cohen y al verlo, en vez de ayudarlo, se puso del lado opuesto, igual un Leví. Por lo tanto, aunque suene a redundancia, sabemos que un Cohen y un Leví tienen Torá, estudian Torá. ¿Qué vemos? Pasemos al estudio de las vírgenes, las 10 vírgenes, que también los invito a que lo escuchen. Vemos que hay 5 mujeres insensatas que solamente tienen Torá. Piensen, tienen Torá, y voy mostrando la imagen, solamente tienen lámpara. ¿Y qué significa la lámpara? Lámpara es la Torá, vamos a confirmarlo. Voy a tratar de ir despacio, mi amada, que me dice que a veces entiendo o que a veces voy muy rápido. Vamos a tratar de ir un poquito más lento. Decía, ¿por qué la Torá es la lámpara? Mírame. Teilín o Salmo 119, versículo o pasut 105 dice, lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. Y si leemos Proverbios 6:23 dice, porque la misbat o el mandamiento es una lámpara, la Torá es luz. ¿Sí? Teilín 119 con el versículo 105 para vos, mi amada, que te gusta confirmar como los de Berea, y Proverbios 6:23. La misbat o el mandamiento es una lámpara. Entonces vemos que 5 insensatas tenían Torá, tenían la palabra, pero le faltaba el aceite y le faltaba esa luz. O sea que una lámpara que no tiene aceite no va a producir luz, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que tener la Torá, tenemos que tener ese aceite que representa la misericordia, la bondad, el amor, el Ruach HaKodesh, y de ahí cuando estamos completamente llenos de ese aceite, esa lámpara que rebosa, es cuando sale la luz. Y aquí en el versículo que les leí dice que la Torá es luz. Lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. Y Proverbios 6:23 dice, porque la misbat es una lámpara, la Torá es luz. Recordemos, como lo digo, siempre creo que en todos mis estudios, la finalidad de la Torá es el amor. Por eso todas las cosas tienen que ser con amor. Tenemos que tener los frutos del Rúa para nosotros estar llenos de amor, de ese aceite y ser luz. Cuando Yeshua dice que tenemos que ser la sal del mundo y la luz, es que tenemos que tener Torá con amor, Torá con amor, ¿sí? Por eso acá vimos que el Cohen y el levita se pasaron por un costado y ellos tenían Torá, claro, el Cohen, el que dirige todas las cosas de nuestro Adón. El Leví, algunos cantan, otros hacen las cosas internas, otros Leví les tocan la puerta o les toca desarmar el Mizká. Pero también son conocedores de la Torá. Y sin embargo, ¿qué les faltó a ellos dos? Les faltó la misericordia. Sigamos. En el Pasú 33 dice, pero un hombre de Shonrón que viajaba llegó a él, cuando lo vio fue movido a compasión. Ahora, ¿quién es el hombre de Shonrón? Cuando estábamos en el cristianismo es Jesús, ¿no? O sea, directamente. Pero si miramos el Mesías, ¿de dónde es? De la tribu de Judá. Pero acá dice que viene un hombre de Shonrón, lo que no indica que no tenía que ser de Samaria. Shonrón significa Samaria. Acuérdense que Samaria por un tiempo fue capital de Jerusalén.
Cuando Yeshua entró a Samaria, que se encontró con la mujer samaritana, ella habla del pozo de mi padre Jacob, o sea que ellos eran del pueblo de Israel. Acuérdense también esta cosita, que Yeshua les dijo, no vayan a casa de gentiles, y que los judíos no se relacionaban con nadie más, solo entre ellos, como hasta hoy sigue siendo así, solo entre ellos. Entonces, ¿quién es el hombre de Shomrón? Que viene de Shomrón, lo que indica que no es nacido en Samaria, porque él fue el que entró a la tierra y habló con la mujer samaritana. Acuérdense, creo que está en Johanán 4, donde dice, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es, o no es, no me acuerdo bien. Pero recordemos esto, que el hombre que viene de Samaria es Yeshua, aunque sea de la tribu de Judá, o como dicen los cristianos, es Jesús. Leo este versículo para confirmar por qué Yeshua viene de Samaria. Acá les leo, Johanán, o el libro de Juan, capítulo 10, es el 16, dice, voy a leer la Reina Valera. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Voy a leer un momentito la israelita, permítanme, lo voy a buscar. Dice la versión, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No hay mucha diferencia. Dice, se acercó el hombre de Shomrón, sabemos que es Yeshua, cuando entró a la tierra de Samaria y encontró a esa persona herida que representa a Efraín. ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus esparcidas por el mundo. Por eso él dijo, también tengo otras ovejas a las que voy a traer. Ellas oirán mi voz. Dice que se le acercó y puso aceite y vino en sus heridas. Nuestro Adón Yeshua nos trajo su misericordia, nos trajo su amor. Por eso es que los cristianos dicen, ahora estamos bajo la gracia. Pero la gracia o el favor de nuestro Abba siempre ha existido. Lo que pasa es que había esa promesa de que íbamos a ser llamados, íbamos a ser restaurados, íbamos a volver o vamos a volver a la tierra prometida, y de los 2 pueblos seremos uno solo. Por lo tanto, el hombre que estaba ahí tirado representa a Efraín, a las 10 tribus. Lo mismo cuando él entró a Samaria, representa Efraín, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que Efraín está esparcido, lo vuelvo a explicar con calma, 10 tribus, a esas 10 tribus se le llama Efraín, que andábamos en el mundo, que andábamos sucios, contaminados, pero había esa promesa de nuestro Hakadosh Barujú, que él prometió llamarnos, restaurarnos y hacer de los 2 pueblos uno solo, como la promesa que está en Ezequiel del palo, de los 2 pueblos. Vayan mirando la imagen que ahí la voy colocando para que vayas entendiendo y comprendiendo. Entonces le untó el aceite y vino. ¿Por qué? Porque él derrama la sangre por nosotros. Dice que vendó las heridas. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel 16, que es un pasuquín que a mí me encanta, dice, yo te vi y estaba sucia, ensangrentada, sin el manto que es el pacto sobre nosotros, y yo te agarré, te lavé y te puse sal. ¿Por qué sal? Porque la sal conserva, por eso nosotros somos la sal del mundo. Los invito a leer Ezequiel 16, amo ese versículo.
Entonces dice que lo montó en su propio asno y lo llevó a un mesón. ¿Qué significa mesón? Un lugar donde la persona puede posar, como un hotel en este tiempo, pero también eran para los caballos, para los animales. Y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese. Y aquí está lo más hermoso. Dice, sacó del jornal de 3 días. 3 días. Y yo le preguntaba al padre qué representan esos 3 días. Por ahí hay muchos roes que lo van a explicar diferente. Yo te voy a decir cómo sentí en mi corazón esta interpretación. Los 3 días. ¿Cuántas fiestas son? Son 7 fiestas. ¿Cuántas cumplió el Adón Yeshua? Él cumplió 4 fiestas. ¿Sí? Le faltan 3 fiestas por cumplir. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y aquí él dice, yo te pagaré cuando regrese. Cuando yo le di este estudio al grupo de acá, de nosotros, donde estudiamos, uno de ellos me dijo algo muy interesante. Me dijo, no puede ser también que a los 3 días murió Yeshua y al tercer día resucitó. Claro, pero recuerden que ahí Yeshua, cuando resucitó, descendió a la mano derecha de nuestro Padre. Y acá él dice, te pagaré cuando regrese. Recordemos también que nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. De estos 3, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo? ¿Sí? Y dice Yeshua, el que tuvo misericordia de él. Contestó el Señor que estaba haciendo las preguntas. Y Yeshua le dijo, ves y haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque ya él tenía Torah, pero le faltaba la misericordia. Y eso es importante, tener la misericordia. Sabemos que la misericordia en hebreo es rahamim. Ahora, dicen nuestros sabios que algo que ha sido 3 veces es considerado como permanente. A eso se le llama hasaka o hasaká, como puedan mencionarlo. Es algo permanente, es algo estable, es algo que da paz, ¿sí? Cuando vemos 3 veces una situación que el Padre te está dando una palabra y van 3 veces, es porque es permanente, permanencia, estabilidad. Ahora, cuando vamos al elefato o alfabeto hebreo, buscamos el número 3. Acuérdense que las letras también representan el número. Y acá el número 3 es la letra Gimel. Nuestros sabios también enseñan que la Gimel simboliza, y estoy mostrando la imagen, un rico corriendo detrás de un pobre. Un rico corriendo detrás de un pobre. ¿Por qué corre el rico detrás del pobre? Para darle caridad. Y así nos va a dar Yeshua. Él es la Dale, Él es la puerta que nos va a dar su caridad. Entonces, la letra Gimel es un rico corriendo detrás de un pobre. Ahora, miren esto. La palabra Gimel se deriva de la palabra Gemul, que en hebreo significa tanto dar una recompensa como un castigo. Y nosotros debemos saber que cuando nuestro Adón venga, va a elegir y decir ovejitas a la derecha y cabritas a la izquierda. ¿Sí? Eso es permanente, el número 3, letra Gimel. Te voy a dar misericordia, pero también te voy a dar lo que te corresponde de acuerdo a tus obras, a tu comportamiento. Vemos lo hermoso de esta enseñanza, de
de, de salir de ese engaño en que estamos y descubrir la ricura, lo delicioso que es la miel en nuestro paladar. ¿Cuál es la miel? La miel es la palabra. Teilín 18:28 dice: porque tú, oh Yud Hei Bat Hei, encenderás mi lámpara. Yud Hei Bat Hei, mi Elohim, resplandecerá en mi oscuridad. Nosotros queremos que nuestro abacados encienda nuestra lámpara. Nosotros tenemos que obedecer su Torah. Eso es algo que no podemos sacar de nuestra mente y salir del engaño de que la Torah ha sido abolida. No, vamos a escudriñar, vamos a comprender. En 2 de Samuel 22:29 dice: porque tú, Yud Hei Bat Hei, eres mi lámpara. Yud Hei Bat Hei, alumbra para mí en mi oscuridad. Ese está en el libro de Samuel 22:29. Y en 1 de Samuel 3:3 dice: la lámpara de Elohim todavía no se ha apagado. Y Shemuel se había acostado a dormir en el lugar Kadosh de Yud Hei Bat Hei, donde estaba el arca de Elohim. La lámpara de Elohim está encendida para aquellos que quieran recibir, pero para eso debemos ser Torah más aceite. Torah más aceite, para tener ese corazón bondadoso, para poder tener esa luz que ilumina los caminos, tanto el de uno como el de los otros. ¿Sí? Ese hombre de Shomrón, que era de la tribu de Judá, pero que venía de allá, que vio a Efraín tirado, que nos vio a nosotros muertos en delitos y pecados y tuvo misericordia. No clavó, como dice en la Torá, en el madero, no. Que ese tendré que hacer otro estudio para que mis amadas y nuestros hermanos que son nuevitos, porque delante de mí hay otras personas que saben mucho más. Por eso yo trato de explicar. En mi vida secular soy maestra de niños, soy licenciada en educación preescolar, por lo tanto veo que cuando yo intenté aprender me costó mucho, me tocó estudiar, pero tenía el don de enseñar, porque en mi vida secular lo soy. Pero he visto, hay llamadas que me dicen es que me cuesta entender, y por eso yo trato de hacerlo de una manera muy sencilla. Nuestro Adón nos vino a traer misericordia, Rahamín, y esas 3 que pagó los 3 días, son las 3 fiestas. Cuando Él regrese, cuando Él venga por su pueblo y nos estabilice en la fiesta de Sukkot, para que vayamos a convivir como un solo pueblo en Jerusalén, no en el cielo, aquí en la tierra. Recuerden que la tierra es la herencia de los hijos. Espero que haya sido de bendición y no olvides compartir, dale like y dale comentarios para que me ayudes a crecer. Toda la bendición del Hakadosh Baruj Hu sobre sus vidas. Shalom, shalom.